este espacio de balcones y terrazas es el espacio que nos amplía la casa. Entonces está bueno poder usarlo porque no hay nada más lindo que poder salir en la primavera, en el verano, disfrutar todo el verano, si posible, afuera y tener un espacio que nos conecte con el interior de la casa. Es como que ampliamos la casa, ¿sí? Como que ese espacio de balcones y terrazas, que es el que en muchos casos, por ejemplo, si estamos en un edificio, por supuesto que va a ser un balcón y una terraza que nos va a ampliar, pero también puede ser la conexión entre la casa interna y el patio externo. Ese pedacito, esa franja donde quizás tenemos un deck o tenemos un techo, hay que empezar a usarlo porque es la conexión y es el espacio que tenemos para ampliar nuestra casa y ampliarlo de una manera agradable. Con respecto a las terrazas, la gran mayoría de los habitantes vive en ciudades. Y generalmente tenemos espacios chicos de patio en nuestra casa. Entonces, con la expansión de estas ciudades, de que tenemos terrenos chicos, los espacios verdes se fueron achicando y es acá donde empezamos a utilizar las terrazas en los edificios, por ejemplo, y porque no hay espacios de patio. Entonces, un patio o un balcón nos permite volver a tener un espacio verde dentro del espacio de nuestra intimidad, en nuestra casa, en nuestra zona privada, ¿sí? Em, Acá podemos recibir amigos, podemos recibir a la familia, hacer la pausa, desconectarnos del trabajo, dejar el teléfono olvidado, y la idea es que tengamos un lugar para nosotros, para descansar, para disfrutar, y un lugar donde nos guste volver, ¿sí? Todos los días. La definición de terraza dice que es la parte de la casa que se presenta al aire libre, es la cubierta plana habitable de una casa o edificio que se halla por encima del nivel del suelo y que se encuentra provista de muros bajos o barandas, ¿sí? Como ven acá. Las terrazas son mucho más amplias que los balcones, ¿sí? En este caso acá tenemos una terraza sin exteriores y muchas veces incluso algunos no tienen techo, ¿sí? En cambio, el balcón tienen ventanales que se abren y podemos salir afuera, que extienden a la casa, ¿sí? Generalmente están al mismo nivel que el ambiente de la casa y nos da un lugar de espacio que prolonga la superficie de la casa. Esto que yo les decía de dar una habitación más, pero al aire libre. A veces cuentan con baranda, con barandillas, a modo de límite, por supuesto, para no caernos y por seguridad, más que nada, de los niños. Es una especie de plataforma que se proyecta desde la pared del edificio sostenido, porque hablamos de espacios los balcones son en los edificios o en lugares que no tienen contacto con el suelo. Y le otorga al habitante la posibilidad de disfrutar de un espacio al aire libre. Entonces hay que saber armar esos espacios, disfrutar de ellos, usarlos y hacer un lugar lindo para su uso. En un balcón con dimensiones reducidas también se pueden lograr el bienestar, lograr un lugar con flores, un lugar que se aprecie tanto desde adentro de la casa como desde afuera de la casa, porque es la vista que nosotros quizás tengamos desde la mesa, ¿sí? Es un lugar que nos invita a salir, a ver qué está pasando afuera, a si está el día lindo salir a regar las plantas, a darnos un momento de tranquilidad y de paz. Los balcones pueden estar sostenidos por diferentes tipos de materiales que han variado con el tiempo, ¿no? A medida que se fue evolucionando el tema de las construcciones, han ido variando. Fíjense, este balcón que tenemos a la derecha es del estilo de las construcciones de Gaudí, viejísimas, que eran con cemento, y a la izquierda tenemos todo vidriado, más actual, pero siempre hablando de balcones que no tocan el suelo. Acá tenemos más para ver esto que yo les decía, de que nos invita a ver desde adentro de la casa la maravilla de la naturaleza, ¿no? De salir a tener que regar esas plantas, a darnos un momento interno para nosotros. Y también se relaciona con el entorno, porque desde abajo también la gente lo observa, influencian a que los vecinos se multipliquen con esta idea de hacer un espacio lindo y un ambiente favorable para vivir, un entorno bonito. El mundo que vive a diario en esas casas utiliza las plantas para hermosear su lugar, para tener un lugar agradable, y es lindo que los vecinos también copien la idea, entonces hacemos un barrio más bonito, por ejemplo.
La gente que vive ahí puede hacerlo en edificios, en las calles centrales, en los comercios. Bueno, la idea es hacer un ambiente donde toda la población se contagie de esta idea y hagamos un lugar más lindo entre todos. El entorno construido se relaciona con la historia del lugar, las culturas, las sociedades, la cultura de la gente que vive ahí, y así se van armando estas cuestiones culturales, y con las plantas se pueden hacer cosas hermosas realmente. Hacen incluso monetariamente más rentable a un espacio, de un lugar lindo donde vivir. Analizar el contexto como el lugar de vida, lo que hace que sea más apropiado para aquellos que lo habitan. El medio ambiente no es únicamente un espacio neutro, él tiene una verdadera función, ya que es parte del comportamiento humano. Por supuesto que si el clima es más agradable, la gente le van a dar más ganas de salir afuera, pero ahí es donde aparece la oportunidad, quizás que viven en un edificio y no tienen la oportunidad de tener un patio, entonces hay que aprovechar los recursos que tengamos, los espacios que tengamos para hacer. El marco de vida en los cuales los individuos viven y se desarrollan, ¿sí? Hay que aprovechar los espacios que tenemos para hacer un espacio lindo donde vivir, establecer algún tipo de vínculo entre el espacio y el contexto que lo rodea. Esto es importantísimo cuando hablamos de las variables, que son la orientación, las visuales, los ruidos, los asolamientos. Cuando hablamos de la orientación, es la orientación que tenemos con respecto al sol, ¿no? De dónde le da el sol a mi balcón, a mi terraza, porque esto va a influenciar mucho en las plantas que voy a poder utilizar. La orientación con respecto al viento, porque también va a perjudicar o va a favorecer al crecimiento y al desarrollo de las plantas. Las visuales es, si yo puedo apreciar lo lindo de las plantas que están en mi balcón desde adentro de la casa o desde afuera de la vereda, ¿sí? O estando en el mismo balcón, las diferentes visuales que hay. Después, con respecto a los ruidos, hablan, bueno, igual ahora todo esto lo vamos a ver más en detalle, pero los ruidos es el movimiento de la ciudad, y hay que tratar de hacer un espacio que me aleje de esos ruidos en lo posible, donde yo pueda lograr esto que les digo, dejar el teléfono y hacer un lugar para mí disfrute. Con respecto a la orientación, implica el conocimiento del espacio en el contexto de las referencias de los puntos cardinales. Recuerden que siempre dijimos, el sol sale desde el este, entonces yo sé que si mi balcón da al este, el sol le va a dar a la mañana a las plantas, porque a la tarde el sol va a estar en el oeste y voy a tener toda la sombra del edificio, porque mi balcón da al este. Entonces es importante saber desde dónde sale el sol para saber cuánto tiempo, cuántas horas de luz yo voy a tener en ese balcón, si voy a necesitar colocar una sombrilla, por ejemplo, o no, según las horas que tenga de luz y según las horas que yo lo pueda aprovechar, porque capaz que le da el sol a la mañana, para el crecimiento de las plantas está exquisito y favorable, pero capaz que lo puedo utilizar solamente a la tarde porque a la mañana trabajo. Bueno, entonces voy a disfrutar de esas plantas florecidas con el sol que tuvieron a la mañana, pero no hace falta que coloque una sombrilla porque yo voy a tener a la tarde, que es el horario donde yo estoy en ese espacio, sombra. Con respecto a los vientos, también es muy importante saber los puntos cardinales porque afecta al crecimiento de las plantas. Entonces voy a saber si voy a tener que colocar plantas más resistentes o no en el balcón que va a estar, que recuerden que con respecto a los vientos, cuanto más alto es el balcón, más fuerte pega el viento. Bueno, acá les puse algunas fotos para que veamos de algunos balcones y terrazas. Fíjense esto que yo les decía de las sombrillas, ¿sí? Hacer un lugar para disfrutar de la parrilla. En este otro caso pusieron plantas, fíjense, están puestas esas, son cañas de bambú, como si fueran árboles porque crecen altas pero finitas, que no ocupan mucho espacio, y corta la visual de toda esa terraza, corta como que compone con el cielo, mirándolo desde adentro. Acá tenemos otras más coloridas, miren esos ventanales abajo que se aprecian desde afuera, desde la calle, a un nivel más social, ¿no? La gente que camina por la calle lo disfruta totalmente, pero fíjense que hay muchas plantas que están puestas sobre los vidrios para que también las podamos disfrutar desde adentro de la casa, desde la mesa que está
en alguna de esas ventanas del otro lado. Quizás no tiene mucho espacio para salir a poner una mesa y una silla, pero sí disfrutan de la naturaleza que hay en esa ventana. Y las otras dos fotos son, bueno, espacios más amplios, una terraza donde sí se puede disfrutar un espacio, con muchos colores, con más neutros, pero se disfruta. Acá sí empezamos con el tema este de las terrazas verdes. Fíjense cómo empezamos a hablar de del medio ambiente, de que la ciudad se convierta que tenga lugares en los techos donde se pueda disfrutar de un espacio verde, de espacio de tranquilidad, ¿sí? Es muy lindo lograr este tipo de cosas. Fíjense la infraestructura verde que hay acá, el trabajo terrible paisajístico que hay, la elaboración, pero también fíjense que en este caso se nota que el sol, que todos esos balcones dan al este, porque está toda la floración al este. Si se fijan en las ventanas que están a la sombra, que están amarillas, no tienen casi plantas, o por lo menos no tienen flores, no tienen tantas flores como si los balcones que dan al este. Entonces acá está muy utilizado el tema del sol, ¿sí? La orientación, esto que yo les venía diciendo, va a permitir saber qué planta natural se puede colocar en el espacio, la cantidad de luz natural que se va a presentar en las distintas estaciones del año, los asolamientos del lugar, los vientos, las corrientes de aire, las temperaturas, todo esto influye en el desarrollo de las plantas, influye como todo lo que venimos viendo de las resistencias ambientales de las plantas, ¿sí? Entonces es importante saber qué es lo que le da a mi balcón o a mi terraza, qué orientación tiene, de dónde viene el viento, de dónde viene el sol. Acá le puse más fotos también, todo esto para que vean el tema de la orientación. Y acá, más que nada, para que vean que también se puede trabajar, supongamos que la orientación que tiene mi terraza da al viento pleno, le da mucho viento, bueno, podemos trabajar con diferentes materiales para soportar ese viento, por ejemplo. Entonces, también podemos hacer espacios más contenidos, espacios que me permitan a mí estar en ese espacio, porque si es un espacio con mucho viento, haciendo un buen resguardo con diferentes materiales, también voy a poder estar yo disfrutando de ese espacio. Con respecto a las visuales, es lo que rodea y alcanza a ver el ojo humano. El hombre consiste en recibir a través de los sentidos las imágenes, los sonidos, las impresiones, las sensaciones externas, ¿sí? Entonces, hay que, todo lo que vemos y lo que interpretamos nos llega desde ese entorno. Hay que tratar de hacer entornos lindos, bonitos, ¿sí? Entonces, nos va a dar ganas de estar en ese espacio. ¿Y con qué lo hacemos? Con los materiales que le pongamos, con los colores que nos gusten y que apreciemos. Entonces, queremos ponerlo en ese espacio, si nos gustan los colores más brillantes o los colores más neutros, las texturas más gruesas para las plantas o más finas, todo eso lo tenemos que ir haciendo a gusto nuestro, ¿sí? La idea es ampliar el espacio de la casa en un espacio que nos permita estar en estaciones favorables para estar y disfrutarlas. Ahí, acá. Después también podemos hablar de el abuso de los elementos arquitectónicos que nos contaminan las visuales, ¿no? Nos alteran las estéticas, el paisaje deja de ser verde y se transforma en una estimulación de imágenes, de colores, de radiación eléctrica, es muy invasiva. Entonces, también podemos optar por tapar esas cuestiones. Si es que no nos gusta, capaz que nos gusta vivir en ese ambiente ruidoso, entonces lo dejamos, pero se puede trabajar para hacer cerramientos y sacar todo eso de las visuales que no me interesan con respecto al lugar donde yo vivo. Acá les puse todas esas imágenes que quizás no son tan agradables, ¿sí? Bueno, para que vean el cartel de McDonald's gigante tapando la hermosa vista que tiene esa iglesia, miren. Y toda la contaminación de la cartelería pública que es interminable. Acá podemos apreciar jardines internos
¿sí? Pero con eh, desarrollo, fíjense lo que es esa terraza, es hermosa. Tiene un trabajo de diseño impresionante, se puede disfrutar en diferentes sectores, en diferentes niveles también, quizás diferentes grupos de personas a la vez. El espacio más amplio se colocan, en espacios amplios se colocan muebles grandes, entonces así disimulamos también todo ese mueble, ¿sí? Ese espacio tan gigante. Y lo complementamos con plantas, pueden ser de texturas más gruesas para que parezca más chiquito, más acogedor. En cambio, si tenemos espacios más chiquitos, ponemos texturas más finas, más altas, entonces vamos adaptando según el diseño que tengamos para que el espacio que tengamos, el diseño que vamos a hacer y las plantas que vamos a utilizar. También se utilizan muebles bajos que permiten mantener el campo visual despejado, ¿sí? Según lo que queramos ver, si queremos ver el más allá de la terraza o no, porque queremos capaz tapar toda esa cartelería que vimos recién. Capaz que lo que no nos interese ver es al vecino o a los paredones de los vecinos, o que los vecinos nos vean a nosotros. Entonces podemos también trabajar en ese aspecto. La utilización de vegetales más altos, de materiales, elementos decorativos en espacios privados, generan pantallas visuales. Fíjense esto que yo les decía. Podemos trabajar, si no queremos ver más allá, como es el tema en la foto que está a la izquierda, ponemos plantas finitas que no ocupen mucho espacio, pero altas, como es el caso del bambú, que se usa mucho para eso, y podemos generar este tipo de pantallas visuales y hacer el entorno más privado. Entonces, simplemente estoy ampliando mi casa y cortando con toda esa ciudad que tengo a los alrededores. Y cuando tengo espacios reducidos, también tengo que ir buscando la ubicación de las plantas, ubicar el espacio donde voy a poner los sillones, ¿sí? Utilizar elementos decorativos que armonicen todo el espacio y que se adapten al espacio. Si es un espacio más largo, voy a buscar elementos más rectangulares. Si es un espacio muy amplio, puedo buscar elementos más cuadrados o redondos, ¿sí? Todo esto es saber aprovechar el espacio. Y también hay que dejar espacio para la circulación de las personas. Acá también está el tema de los colores. Cada uno va a elegir los colores con respecto a su agrado, a lo que más le guste, o colores brillantes o colores más neutros. Bueno, acá les puse más fotos para que veamos. Se pueden hacer cosas maravillosas con las terrazas. Y con respecto al sustrato, fíjense, todas estas plantas están puestas en maceta. Depende del tamaño de la maceta, del tamaño de la planta, de la especie, en su tamaño final de vida, en su tamaño adulto, el espacio que va a necesitar para el desarrollo de sus raíces. Entonces, acá tengo que utilizar plantas no muy grandes, pero puedo utilizar muchas plantas. Plantas que quizás no crezcan demasiado en tamaño final en su edad adulta, pero sí puedo poner, si tengo un espacio muy amplio, varias. Entonces yo sé que si no crece demasiado en su edad adulta, tampoco le van a crecer mucho sus raíces. Entonces los puedo poner en macetas grandes y va a crecer perfecta porque va a tener su raíz bien dimensionada, bien desarrollada. Y al poner varios ejemplares, estoy haciendo un lugar agradable con muchas plantas que crecen bien desarrolladas, pero que no me están usando, no necesito gran espacio de tierra, de contención, ¿sí? Igual siempre se pueden hacer contenedores como estos que están acá en la foto de la derecha, por ejemplo, esas macetas son gigantes, son unos espacios muy lindos para plantas, pero fíjense que no tienen más de 1 metro de profundidad, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de los ruidos, es el ruido de la ciudad, el ruido del medio ambiente que se define como desagradable para el oído, el ruido de las bocinas, de los colectivos, del tránsito constante, del ruido de los comercios, que la gente circula, que transita, que se grita. Todo ese ruido es el ruido común de la ciudad. La contaminación acústica, ¿sí? El sonido molesto provoca las actividades humanas o sea, que son las normales para cualquier persona que viva en un edificio
en el centro de cualquiera de las ciudades, ¿sí? Entonces, estos ruidos también se pueden trabajar con plantas, con hacer barreras sonoras. Hay que buscar que la calidad de la vida de las personas que viven en esos edificios, en esas casas, sea mejor, ¿sí? Entonces, los sonidos también se pueden trabajar con barreras sonoras con las plantas. Hay que hacer barreras más cerraditas, nada más de plantas, elegir especies, saber elegir las especies para lograr que sean menos permeables del ruido. Percepción subjetiva, de esto hablamos en la primera clase. Es lo que a algunos les gusta y a algunos no. Hay personas en las que les gusta vivir en ese ruido, en ese sonido desagradable de las bocinas de los autos, de vivir de noche, de el boliche que abre a la noche y que está toda la gente en la calle. Y hay algunas personas que necesitan la tranquilidad. Entonces, esto del diseño, de saber introducir las especies, hace a esa diferencia, ¿no? A lo que le gusta al cliente que lo está armando. Un espacio abierto permite relajar en pleno núcleo urbano, o sea, en una ciudad. El ruido es uno de los principales condicionamientos a la hora de decorar estos espacios, porque está ubicado en una gran ciudad con mucho tránsito, y nos hace más difícil disfrutar de esos lugares abiertos. Entonces hay que saber qué especies voy a ubicar, qué especies voy a utilizar para lograr una burbuja, que no entre tanto ruido. Los elementos también que acompañan a las plantas para disminuir los ruidos son los cerramientos construidos en distintos materiales, como el cristal. Hoy se usa mucho ese material no, el policarbonato, ¿sí? Que nos deja entrar la luz, pero tapa el ruido. Bueno, las plantas naturales sirven como aislante acústico, las plantas tienden a bloquear las ondas de alta frecuencia. Los paneles verticales, las barreras de madera, bueno, todo lo que coloquemos va a calmar la entrada de ruido. Y también, por supuesto, los cerramientos, ¿sí? Si nosotros usamos ventanales, va a llegar cada vez menos el ruido. Y ni hablar si le ponemos doble vidrio, ¿sí? Entonces, este espacio que ven a la izquierda, que se ve mejor, es una continuación de la casa, fíjense, una terraza. Pero, sin embargo, está totalmente cerrada, tiene un cerramiento. Yo creería que por la foto es en un lugar tranquilo, o sea que ese cerramiento es más climático que por ruido, no tanto en la foto de la derecha, pero es un cerramiento al fin, ¿sí? Acá seguimos con los cerramientos y también, fíjense que en la foto de abajo no hay vidrios, no hay cuestiones, hay una cortina y plantas como cerramiento. Y sin embargo, eso merma la entrada de ruidos. Después tenemos las otras dos fotos que sí ya son más, bueno, la de la derecha es de ciudad, con cerramientos de cristales, y la otra es paisaje, paisaje para disfrutar. Bueno, aquí tenemos también balcones amplios, pero en una ciudad con mucho edificio, acá a la izquierda también, con muchos colores. Fíjense cómo pusieron ese árbol que continúa hacia arriba, que ocupa los dos espacios, porque también se puede ver desde la ventana de arriba si yo me paro arriba al árbol. Pero, sin embargo, es un árbol fino que no ocupa en su copa mucho espacio, entonces nos permite ponerlo maravillosamente que queda ahí y no molesta para nada. Las plantas naturales, por supuesto que son hermosas y quedan muy bonitas. Hay que saber ubicarlas, nada más. Hay que buscar, recuerden, esto que decíamos, raíces pequeñas. Entonces, si nosotros sabemos cuál es el tamaño de la planta en su edad adulta, vamos a saber qué tan grande es. Y por lo tanto vamos a saber qué tan grande es su raíz, porque recuerden que una planta en su tamaño adulto más o menos es del mismo tamaño la raíz. Por supuesto que si está en una maceta, se va a dimensionar diferente, la raíz va a crecer más apretada, pero se va a ir desarrollando la planta y la raíz va a crecer más reducida, lo que hace que quizás esa planta que nosotros sabemos que va a medir 2,5 metros en su edad adulta en la tierra, capaz que en una maceta crezca hasta 2 metros y se reduce su tamaño final. Pero igual la podemos utilizar y si tenemos contenedores bien ubicados y los sabemos distribuir, podemos usarlas. Fíjense que acá, en la foto de la derecha, las plantas que están en la maceta, que hacen como de pantalla, quizás no son grandes plantas, pero hay mucha cantidad de la misma planta.
No sé qué planta será porque yo no alcanzo a verla desde acá, pero supongamos que eso sea, como les dije hoy, una caña de bambú. La caña de bambú es una planta rizomatosa que no necesita gran profundidad de raíces. Entonces, en una maceta como esas naranjas que tienen ahí, andaría perfecto. Lo que sí hace es un gran desarrollo hacia arriba y finito. Entonces, para un espaldar, así como ese, para tapar la visual, como está en ese caso, y el sonido, viene bárbaro a una planta de esas características, ¿no? Bueno, acá les puse algunos jardines verticales que ya vamos a ver pronto, muy pronto vamos a ver jardín vertical para que empiecen a ver nada más. Y también esto del agua es importante. Lo que pasa es que tenemos que tener espacio para esto, pero también se puede incorporar a las edificaciones y a las construcciones. Esto quizás lo volvemos a volver a repetir en la clase de jardín vertical, justamente. Miren qué lindo que queda todo eso. Y sin embargo son estructuras verdes que no ocupan espacio, pero que nos dan una maravilla de ganas de estar ahí, ¿sí?